Hola a todos. Me gustaría compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el presente y el futuro de la educación musical en la enseñanza obligatoria. En esta primera diapositiva, que nos sirve de introducción al tema, podemos ver cómo en una interpretación de la Sinfonía de los Juguetes, paradójicamente son los alumnos de un colegio los que tocan los instrumentos de la orquesta, mientras que los estudiantes de magisterio de la mención de música, futuros maestros, son los que tocan los juguetes. Estudios neurológicos y antropológicos demuestran que la musicalidad es algo innato y consustancial al ser humano. Los hallazgos relacionados con la música se remontan a los orígenes de la especie. Se han encontrado instrumentos musicales de 40.000 años de antigüedad y escrituras musicales de hace 2.300 años. Darwin, en su viaje alrededor del mundo, se sorprendió de que en todos los pueblos que visitó, por muy aislados social y geográficamente que estuvieran, existiera música. Pensó, por tanto, que la musicalidad debería suponer algún tipo de ventaja evolutiva, como por ejemplo fomentar la cohesión social o intervenir en el cortejo sexual. Algunos antropólogos plantean la hipótesis de que la música pudiera ser un protolenguaje anterior al lenguaje articulado. Además de su evidente importancia cultural, la capacidad de la música de provocar emociones ha sido utilizada por las religiones para el adoctrinamiento y por los políticos para alentar a los soldados al combate. Su indudable capacidad de entretener convierte a la música en la actividad de ocio cultural más frecuente, como se puede apreciar en la encuesta sobre los hábitos culturales de los españoles realizada por el Ministerio de Cultura. De ahí que la música sea una importante fuente de ingresos económicos. Resulta chocante que pese a este extraordinario interés por la música, solo un 9,6% de los encuestados tocan un instrumento. No podemos olvidar la importancia de la música como motor de cambio social. Claro ejemplo de ello es el sistema de jóvenes orquestas de Venezuela, ni tampoco las cada vez más conocidas propiedades terapéuticas de la música. Dada la importancia de la música a todos estos niveles, es lógico pensar que debería ocupar un lugar importante en la educación. La reforma educativa de 1990 en España reguló la enseñanza musical a todos los niveles: conservatorios, escuelas de música, enseñanza obligatoria y centros integrados. 30 años después, muchos observamos una falta de resultados visibles. Los alumnos finalizan su etapa escolar sin saber apenas música. La reducción a la mitad de horas de enseñanza musical en educación primaria y su opcionalidad en la enseñanza secundaria no creemos que sean la causa, sino más bien la consecuencia de esta falta de logros musicales constatables. Ante esta situación, nos deberíamos preguntar en qué estamos fallando, si es que aceptamos que estamos fallando en algo, y la respuesta dependerá del concepto que tengamos de lo que es saber música. Cualquier persona profana en la materia entiende que una persona que sabe música es alguien que sabe tocar un instrumento o cantar y que sabe componer, amén obviamente de entender y disfrutar de lo que escucha. Resultan esclarecedoras en este sentido las palabras de Janet Mills, cuando dice que mirar a un violín, mirar a un dibujo de un violín, dibujar un violín, aprender a deletrear la palabra violín o aprender que el gran compositor de música para violín, Juan Sebastián Bach, tuvo 12 hijos, o que los violines tienen 4 cuerdas, no son experiencias musicales. Al igual que las del alumno que, preguntado por lo que hacían en clase de música, respondió que no hacían música, sino que hacían tatitis, en clara alusión al método Kodály. Otra pregunta que deberíamos plantearnos es ¿por qué aprender música? Aquí nos encontramos con dos opciones que no deberían ser incompatibles. Una de ellas es por su valor instrumental, es decir, la música propicia otras competencias como las culturales, las sociales, desarrolla las capacidades intelectuales, tiene propiedades terapéuticas, etc. La otra opción, que parece que a veces se olvida o se mantiene en un segundo plano, es porque la música es un medio diferente y único de conocimiento, de expresión, de disfrute y de percepción de la realidad. ¿Y quiénes deben ser los responsables de impartir la enseñanza musical en los colegios? Maestros a los que, como vimos en la primera diapositiva, no se les exige apenas conocimientos musicales o especialistas en música.
Otra pregunta clave es cuáles deben ser los objetivos y los métodos, es decir, qué y cómo queremos enseñar. ¿Solo canto y movimiento, como proponen autores como el que aparece en la diapositiva? Lamentablemente, a nuestro parecer, estas polémicas se decantaron por las ideas de los que opinaban que la música en los colegios debería ser diferente a la que se enseña en los conservatorios, y se acuñó un concepto que no aparece como tal en el currículo, que es la música de colegio. Lo que defendemos en esta ponencia es que no debe haber dos músicas diferentes, que los contenidos y objetivos deben ser similares, aunque a diferente escala, y que lo que debe variar es la diferente velocidad de aprendizaje y los diferentes grados de consecución de estos objetivos. Como alternativa, proponemos la enseñanza instrumental grupal como vehículo de aprendizaje del currículo. Este tipo de enseñanza se lleva aplicando en Estados Unidos desde hace más de 100 años, y su claro exponente son las bandas y las clases de cuerda. En más de 40.000 colegios se desarrolla este tipo de enseñanza, y el apoyo económico que recibe se debe a los buenos resultados obtenidos. En esta misma línea, el Reino Unido se planteó a principios del siglo XXI una reforma de su sistema educativo musical, con el fin de que todos los alumnos tuvieran la posibilidad de aprender a tocar un instrumento. Este programa se denomina Wider Opportunities y sus características principales son: enseñanza grupal, incluyendo la clase completa; gratuita, dentro del horario escolar; colegiada, ya que colaboran músicos profesionales con profesores de aula. El profesorado recibe formación gratuita y los estilos musicales dependen de la idiosincrasia de cada centro. El modelo americano de clase de banda se está empezando a impartir en España, promovido por la empresa musical Yamaha. En Madrid tenemos varios ejemplos de centros, tanto públicos como privados, que ofrecen la denominada Yamaha Class Band. En este vídeo podemos ver cómo en una clase instrumental grupal de cuerda los alumnos desarrollan no solo la técnica instrumental, sino otros muchos contenidos del currículo musical. Como ventajas de este tipo de metodología, podemos señalar que con ella se desarrollan no solo los contenidos instrumentales, como ya hemos visto, sino también el resto de contenidos curriculares, que se fomenta el trabajo cooperativo, que son clases más entretenidas que las individuales y que suplen la falta de estudio en casa. Entre sus posibles inconvenientes, que son menos efectivas que las clases individuales. Nuestra experiencia a este respecto, sin ser significativa, nos demuestra lo contrario. Que existen diferentes velocidades de aprendizaje. ¿Y en qué otra asignatura no ocurre esto? Que se necesita un profesorado especializado y que requiere una metodología diferente. Por suerte, esta metodología existe, dado su gran desarrollo en otros países, y existen materiales, como el que vemos en la diapositiva, que facilitan su implementación. En cuanto a qué instrumento enseñar, lo lógico es que sea aquel o aquellos que el maestro o profesor domine. Hasta ahora, en las aulas se han utilizado casi exclusivamente los denominados instrumentos ORF, que si bien son de gran utilidad en los niveles iniciales de la enseñanza, no resultan atractivos a los alumnos de más edad, ni permiten una continuidad con la práctica musical al finalizar el colegio.
El currículum no habla específicamente de este tipo de instrumentos y, por lo tanto, creemos que su continuidad y casi exclusividad en el uso se debe más bien a una inercia educativa. Tampoco es el precio lo que nos debería hacer decantarnos por estos instrumentos, ya que, como podemos ver en la diapositiva, resulta más barata una dotación para una clase con instrumentos de cuerda, por ejemplo, que una dotación de instrumentos ORF. Como conclusión, diremos que los indudables beneficios extramusicales del aprendizaje musical no son fácilmente apreciables y, por tanto, necesitamos visibilizar resultados musicales si queremos sobrevivir a las próximas reformas educativas. El fomento de la enseñanza instrumental grupal puede ser una buena opción de cambio. Muchas gracias por su atención.